Bien. Ven, sígueme. 11. Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos una semana más a las clases de Ven, sígueme con Lolo. Yo, por supuesto, soy Lolo. En esta ocasión, esta semana, vamos a estudiar Génesis, los capítulos del 37 al 41. El tema principal de la lección de hoy es Jehová estaba con José. Perdona. Que hace referencia a Génesis 39, versículo 3. Y el himno que me ha sugerido la clase de esta semana es Cuenta tus bendiciones. En ocasiones a las personas buenas les ocurren cosas malas. La vida nos enseña esa lección con claridad y lo mismo sucede con la vida de José, hijo de Jacob. Perdón. Era heredero del convenio que Dios había hecho con sus padres, pero sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron como esclavo. Se negó a perder su integridad ante las insinuaciones de la esposa de Potifar y lo encarcelaron. En apariencia, cuanto más fiel era, más dificultades afrontaba. Sin embargo, toda esa adversidad no era ninguna señal de la desaprobación de Dios. De hecho, durante todo aquello, Jehová estaba con él. La vida de José fue una manifestación de esa importante verdad. Dios no nos abandonará. El presidente Dieter F. Uchtdorf ha enseñado: el seguir al Salvador no hará desaparecer todas sus pruebas, sin embargo, hará desaparecer las barreras que hay entre ustedes y la ayuda que su Padre Celestial desea darles. Dios estará con ustedes. Esta habilidad de convertir todo en algo bueno parece ser una característica divina. Nuestro Padre Celestial siempre hace lo mismo. Todo, no importa cuán lamentablemente se torna en victoria para el Señor. José, aunque esclavo y enteramente inmerecedor de ese destino, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo los mandamientos y convirtió en algo muy bueno sus circunstancias desagradables o degradantes. Las personas así no pueden ser vencidas porque no se dan por vencidas. Básicamente, con la simple y sencilla narración introductoria, hemos contado la vida y hechos que le ocurrieron a José, al que muchos llaman el de Egipto. Ahora vamos a analizar ciertos eventos con mayor detenimiento. Hay algunas dudas en cuanto a qué era en realidad la túnica de José. El vocablo hebreo significa una túnica larga con mangas, una túnica que cubría hasta los puños y los tobillos, semejante a las que usaban los nobles y las hijas de los reyes. La túnica tal vez haya sido de diferentes colores, pero su significado parece haber sido mucho más que su colorido y belleza. Un reconocido erudito sugiere que era una túnica que llegaba a las palmas de las manos y a la suela de las sandalias. La túnica larga con mangas, usada por los jóvenes y doncellas de las mejores clases, en el caso de José, supone Bus, era el símbolo de la primogenitura que había sido perdida por Rubén y que le había sido transferida a él. Como quiera que luciera o lo que representara, esa túnica era una fuente de celos y contención entre los hermanos de José. Si en verdad esta túnica indicaba que José tenía la primogenitura, lo que tal vez estuvo en duda entre los hermanos porque había 4 primogénitos en la familia de Jacob, ese hecho explicaría la hostilidad y los celos que la túnica provocó entre los otros hijos de Jacob. Cada uno de los hermanos que se menciona a continuación pudo fácilmente haber pensado que tenía derecho a la primogenitura. Rubén era el primero de todos los hijos de Jacob, aunque había perdido el derecho a la bendición, como se puede ver tal vez no aceptaba la realidad de ese hecho. Simeón, como era el segundo hijo de Lea y el que seguía a Rubén, pudo haber supuesto que la primogenitura les correspondería al perderla a Rubén. Judá pudo haber argumentado que no solamente Rubén había perdido el derecho, sino que también Simeón y Leví, por causa de la masacre de los siquemitas, que se puede ver en Génesis 34. La descalificación de estos hijos
habría hecho de él el heredero legal. Y Dan, puesto que su madre Bilha era considerada propiedad de Raquel, pudo haber argumentado que era él el primogénito de Raquel y no José, y por lo tanto habría tenido el derecho de recibir la bendición perdida de Rubén. Gad era el primogénito de Zilpa y fácilmente pudo haber pensado que era él quien había recibido la bendición en lugar de Rubén. Los sueños de José, que claramente indicaban su futuro llamamiento como líder, sirvieron para aumentar el resentimiento de los otros hermanos hacia él. Los hermanos de José lo envidiaban y lo odiaban. De ello no nos debe caber la menor de las dudas, más que nada porque resulta obvio tales conductas fraternales. Esos sentimientos son contrarios a los sentimientos y actitudes justos que Dios desea que los miembros de la familia tengan los unos hacia los otros. El presidente Erra Talbensu enseñó: la amistad más importante que deben tener es la de sus propios hermanos y hermanas, así como sus padres. Amen a su familia, sean leales a ellas, mantengan un interés genuino por sus hermanos y hermanas y ayúdenles a llevar su carga. Bien, aquí permítame hacer el paréntesis, hacer el Kit Kat, como suelo decir yo. Y no se olviden que este canal necesita de los donativos para poder mantenerse, porque si no, con el tiempo podría desaparecer. Venga, ánimo, cuento con su no caridad, sino con su amor y su misericordia. Dicho esto, prosigamos con la lección. Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida cuando otra persona reciba una bendición inesperada o algún reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos y desde luego que no sintamos envidia cuando la buena fortuna le llegue a otra persona. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. Más aún, la envidia es un error que continúa indefinidamente. Obviamente sufrimos un poco cuando nos sobreviene un infortunio a nosotros, pero la envidia exige que suframos por toda la buena fortuna que le sobreviene a todos los que conocemos. ¡Qué futuro brillante! Tragar otro litro de vinagre cada vez que alguien a nuestro alrededor tenga un momento feliz. Quiero hacer notar el precio cobrado por la venta de José: 20 piezas de plata. Es el mismo precio señalado posteriormente en la ley de Moisés por un esclavo de 5 a 20 años de edad. Se puede ver en Levíticos 27:5. Normalmente el precio de un esclavo era 30 piezas de plata. Éxodo 21:32. Moroni nos dice en el libro de Mormón que cuando Jacob recibió un trozo de la túnica de muchos colores, probablemente después que se había reunido con José en Egipto, profetizó que, como un resto de la túnica había sido conservada sin estropearse, así también el resto de la simiente de José sería preservado. Alma 46:24. Pontífar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. Bien, la frase capitán de los de la guardia viene de la frase hebrea que literalmente significa jefe de los carniceros o matarifes. Por este significado, algunos eruditos han considerado que era el principal cocinero o mayordomo de la casa de Faraón, pero otros creen que carnicero o matarife es usada en el sentido de verdugo. Por lo tanto, Pontífar era el oficial comandante de la Guardia Real, el que llevaba a cabo las ejecuciones ordenadas por el rey. En cualquiera de los dos casos, Pontífar era un hombre importante, pero la segunda posibilidad especialmente le otorgaría gran poder y una buena posición en Egipto. Para saber cómo era el Egipto o las circunstancias que rodearon a José para que pudiera obtener las bendiciones que sobre él le cayeron o se derramaron, les sugiero vean el vídeo que les pondré en la descripción. Un buen vídeo, es decir, muy bien detallado, y explica qué acontecimientos propiciaron que José llegara a ocupar la posición que tuvo. Con típica honestidad, el Antiguo Testamento incluye el relato sórdido de la relación incestuosa entre Judá y su nuera, para haber varias razones para incluirlas en las Escrituras. Primeramente, una vez más vemos las consecuencias
de que el pueblo de Comeño olvidara la importancia de casarse dentro del mismo, a diferencia de su padre, su abuelo y su bisabuelo, Jacob, Isaac y Abraham. Judá no se preocupaba por el casamiento con cananeos. El resultado negativo de este casamiento fuera del convenio se demuestra claramente en este capítulo. En el segundo lugar, el relato menciona el linaje de Judá, por medio del cual vendría el Mesías, Mateo 1.3 y Lucas 3.33. Otra lección que se demuestra aquí es que el linaje no determina la rectitud del individuo. Finalmente, la verdad de que si fallamos en honrar las promesas que hacemos, a menudo nos acarrearemos mayores dificultades, queda claramente expuesta. Si Judá hubiera guardado fielmente su promesa a Tamar, la seducción no habría ocurrido. Del mismo modo, si Judá hubiera sido fiel a las leyes morales, no habría pecado con Tamar. Las antiguas costumbres del Medio Oriente establecían que el hermano del esposo difunto tenía que casarse con la viuda. Bajo la dirección de Moisés, esta costumbre pasó a ser ley. Deuteronomio 25, versículos de 5 al 10. El propósito de tal casamiento era que hubiera un heredero varón para el fallecido y así perpetuar su nombre y memoria. Morir sin dejar un hijo era considerado una gran calamidad, porque el linaje del hombre no podía continuar y sus propiedades pasaban a la familia de otra persona, por medio de las hijas, si las tenía, o por medio de otros parientes. Es posible que Onán, quien en virtud de la muerte de su hermano mayor hubiera sido el heredero de Judá, usara levantar simiente a través de Tamar, porque entonces la herencia habría quedado en la familia del hermano fallecido y no en la suya. Él se casó con Tamar para cubrir las apariencias, pero rehusó permitir que tuviera hijos. De este modo, cuando Judá no quiso guardar su promesa de enviarle al hijo menor, Tamar recurrió al engaño a fin de poder concebir y obtener todo lo que por derecho le pertenecía. Es importante notar que Judá tenía un sentido muy peculiar de los valores. No tuvo escrúpulos al enviar a su casa a Tamar sin cumplir con las promesas que le había hecho, ni en tener amoríos con una ramera a orillas del camino. Pero cuando supo que Tamar estaba encinta, se mostró tan irritado que ordenó que la ejecutaran. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una única e inalterable norma de moralidad sexual. Las relaciones íntimas son aceptables solo entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial prescrita en el plan de Dios. Esas relaciones no son una mera curiosidad para explorar un apetito que satisfacer ni un tipo de recreación o entretenimiento que debe procurarse en forma egoísta. No son una conquista que lograr ni simplemente un acto que realizar. Más bien, en la vida mortal son una de las máximas expresiones de nuestro potencial y naturaleza divinos y un medio para fortalecer los lazos emocionales y espirituales entre esposo y esposa. Somos agentes bendecidos con el albedrío moral y lo que nos define es nuestra herencia divina como hijos de Dios y no las conductas sexuales, las actitudes contemporáneas ni las filosofías seculares. Bien, Tamar sabía que a las mujeres no casadas que se embarazaban en ese tiempo se les podía sentenciar a muerte y, por lo tanto, reconocía que sus acciones podían tener serias consecuencias. Al solicitar el anillo, el cordón y el báculo de Judá, Tamar se aseguraba de que en el caso de que fuese sentenciada a muerte, ella tendría evidencia para demostrar quién era el padre de su hijo. Esos tres artículos personales demostraban que Judá era el padre, particularmente el anillo que contenía el emblema único del dueño se usaba para designar la autoridad, en honor o la propiedad. Aunque los motivos de Tamar de tener hijos por parte de quienes eran responsables por ella tal vez hayan sido buenos, los medios engañosos que usó fueron erróneos. Las acciones de Tamar muestran por qué las tentaciones de Satanás son a veces tan irresistibles. Las acciones de Tamar muestran por qué las tentaciones de Satanás son a veces tan irresistibles. En el mundo antiguo, no tener hijos había significado vergüenza, incluso humillación, resultando quizás en una calidad de vida más pobre para Tamar. Tamar temía las consecuencias a largo plazo de permanecer sin hijos, y ella veía que el riesgo de permanecer sin hijos era más
grande que el riesgo de la muerte física o la espiritual. Además se hizo cargo del asunto en lugar de confiar en Dios. También debemos reconocer que a pesar de la doble moral de la situación de Judá y Tamar, el Señor hace igualmente responsables a hombres y mujeres al guardar la ley de castidad, aunque a causa de su cultura, Judá no estaba en tanto peligro físico como Tamar. Las consecuencias espirituales de haber violado la ley de castidad eran las mismas que para Tamar. ¿Qué razones tuvo José para rechazar a la esposa de Potifar? La reacción de José ante las insinuaciones de la esposa de Potifar muestra su gran rectitud personal. El rey Benjamín dijo a los nefitas: cuando os halláis al servicio de vuestro semejante, solo estáis en el servicio de vuestro Dios. Osías 2:17. Si ese principio fuera expresado negativamente, diría: cuando pecáis contra vuestros semejantes, solo estáis pecando contra vuestro Dios. José entendía perfectamente este principio y respondió a la esposa de Potifar señalando que sería terrible aprovecharse de su amo en esa forma. Dio el siguiente paso lógico al expresar: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí hay algo sumamente importante y que paso a relatar para vuestro pensamiento y estudio personal. Por motivo de que Potifar tenía gran autoridad dada por Faraón y posiblemente era jefe de cuerpo de verdugos, es extraño que José solamente haya sido encarcelado y no ejecutado. Los esclavos acusados de intentar violar a la esposa de su amo habían recibido el castigo más severo, pero José solamente fue encarcelado. Puede ser que Potifar, conociendo el carácter de José y el de su propia esposa, sospechara la verdad y, al verse obligado por las circunstancias a tomar medidas disciplinarias, dio a José un castigo más clemente. Cualquiera que haya sido el caso, la mano del Señor ciertamente salvó a José de lo que de otro modo hubiera sido una muerte segura. La grandeza espiritual de José es notable. ¿Cuántas personas se han vuelto amargadas por un deseo real o imaginario, o han culpado al Señor por causa de alguna tragedia personal? Aun siendo fiel y manteniéndose leal a los principios de rectitud, José fue acusado falsamente y arrojado en prisión. Cuán fácil hubiera resultado darse por vencido o decir, ¿de qué aprovecha intentar servir a Dios si todo lo que haces es castigarme? Mas no hubo ningún indicio de amargura, ni intento de culpar al Señor. José continuó siendo recto y fiel. Generosamente se ofreció para interpretar los sueños de sus dos compañeros de prisión, indicándoles que su conocimiento venía de Dios. A pesar de sentirse condenado a pasar su vida en la prisión, seguía confiando en el Señor. Si alguien tenía motivo para sentir desánimo y amargura, esa persona era José, pero nunca titubeó en su fe. Ciertamente José es digno de imitarse. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la prisión? 2 años. José estuvo en prisión durante 2 años después de haber interpretado los sueños del copero y del panadero. Había sido vendido como esclavo a los 17 años y tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Contando el tiempo que sirvió a Potifar y el tiempo que estuvo en la cárcel, permaneció cautivo 13 años. La historia no nos aclara cuánto tiempo sirvió a Potifar antes de ser encarcelado, pero el hecho de que había llegado a ser mayordomo de la prisión implica que pasó cierto tiempo antes que el copero y el panadero llegaran a reunirse con él. De manera que es probable que haya estado en la cárcel por lo menos 3 años y tal vez algunos más. Pregunta importante, pero que muy importante. ¿Por qué los sabios de Egipto no fueron capaces de interpretar los sueños de Faraón? Muchos suponen que los magos de Egipto no fueron capaces de comprender los sueños de Potifar y, sin embargo, hasta cierto punto es sorprendente que estos magos no hayan presentado alguna clase de explicación lógica usando su bien conocido simbolismo. Turbado por los sueños, Faraón mandó buscar a los escribas y sabios de Egipto para hacerlos interpretar. Los magos eran hombres de la casta sacerdotal que se ocupaban de las ciencias
y artes sagradas de los egipcios, de los escritos jeroglíficos, de la astrología y de la interpretación de sueños, de la predicción de los hechos futuros, de la magia y de los sortilegios, y eran considerados como poseedores de artes secretas. Y los sabios de la nación, pero ninguno de ellos pudo interpretarlos, aunque la clave de la interpretación se encontraba en los símbolos religiosos de Egipto. La vaca era el símbolo de Isis, la diosa de la tierra, y en los jeroglíficos representaba a la tierra, la agricultura y el alimento, y el Nilo, mediante sus inundaciones, fertilizaba la tierra. Pero aunque la explicación de las vacas gordas y flacas que salían del Nilo era sencilla, es el destino de la sabiduría de este mundo que donde llevaste es compelida a enmudecer, pues le corresponde al gobierno de Dios cerrar los labios del elocuente y quitar el entendimiento a los ancianos. Bien, hasta aquí la lección de hoy, que la terminaré con un mensaje del elder Elton Perry, el cual dice: se darán cuenta de que el Señor estuvo con José en cada situación en la que se encontró. Fue fácil reconocer el espíritu especial que había en él por la forma en que vivía y daba oídos a la voz del Señor para dirigirle. Eso mismo se reconocerá en cada uno de nosotros a medida que su Santo Espíritu nos guíe y nos dirija. En el nombre de Jesucristo. Amén.